este video de conceptos AMIP 3 en 5 minutos, revisaremos los conceptos básicos de administración de riesgos financieros. Iniciaremos por el concepto de riesgo financiero. El riesgo financiero es la posibilidad de que una entidad pierda dinero, ya sea por una afectación directa a sus flujos de efectivo o por una afectación a alguno de los activos financieros ligados al desempeño de la entidad, por ejemplo, bonos o acciones emitidos por la misma. El riesgo financiero puede resultar en la pérdida de capital para las partes interesadas, tanto inversionistas como emisores. A la actividad relacionada a la medición, control y mitigación de riesgos se le conoce como administración de riesgos. Los objetivos de la administración de riesgos son los siguientes: establecer metodologías para la evaluación de riesgos, medir la exposición al riesgo, determinar niveles de riesgo aceptables, establecer controles, garantizar que se cuenta con las herramientas necesarias para controlar los riesgos identificados, informar los riesgos potenciales y las acciones tomadas para controlarlos, y garantizar el cumplimiento de políticas. A continuación revisaremos los distintos tipos de riesgo financiero. El riesgo de crédito o de contraparte se produce cuando una de las contrapartes en un contrato financiero no asume sus obligaciones de pago. Por ejemplo, una empresa emisora de un bono que no cumple con su obligación de pago de intereses o de retorno de capital. El riesgo de liquidez se produce cuando una de las contrapartes en un contrato financiero no cuenta con suficientes activos de corto plazo para cubrir sus obligaciones de pago más apremiantes. Por ejemplo, una empresa constructora puede tener activos fijos sustanciales como terrenos, pero entrar en problemas de liquidez al no tener suficiente efectivo para pagar sus deudas de más corto plazo. El riesgo de mercado es aquel riesgo de que se produzcan pérdidas en un activo o portafolio de activos a causa de movimientos en variables económicas y financieras asociadas al mercado en general. Por ejemplo, movimientos en las tasas de interés, la inflación o el tipo de cambio. El riesgo operacional es el riesgo asociado a pérdidas potenciales que pueden provenir de una gran cantidad de fuentes en la operatividad de un negocio, como pueden ser errores humanos, procesos inadecuados, malas prácticas, interrupciones en la cadena de suministro, comunicaciones eficientes, mal uso de la información, fallas de calidad, fraude y un largo etcétera. El riesgo legal es el riesgo de pérdida monetaria o de afectación reputacional derivado de la falta de conocimiento, ambigüedad o indiferencia imprudente en la aplicación de la ley. En este momento es importante hacer la distinción entre riesgo sistémico y sistemático. El riesgo sistémico implica una cascada de eventos negativos que impactan a un sector, mercado o economía derivado de la interconexión económica. Un claro ejemplo de riesgo sistémico es la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Desencadenado por la crisis de activos ligados a hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos que generó una crisis financiera global. El riesgo sistémico es el riesgo de contagio. Por su parte, el riesgo sistemático es aquel que está presente en todo el mercado de manera generalizada y que por lo tanto no puede ser mitigado mediante la diversificación en un portafolio. El riesgo sistemático incluye recesiones, conflicto geopolítico, movimientos sustanciales en las tasas de interés, fluctuaciones en los mercados de divisas, acciones o mercaderías, inflación descontrolada y un largo etcétera. El riesgo no sistemático o específico es atribuible a una empresa o industria en particular, por lo tanto puede ser mitigado mediante la diversificación. La siguiente gráfica nos ayudará a entender de mejor manera los riesgos sistemático y no sistemático. En esta gráfica representaremos en el eje Y el riesgo total que puede correr un inversionista y en el eje X el número de activos en su portafolio, asumiendo que es un portafolio en el que distintos tipos de activos están representados, por ejemplo, acciones de empresas de varios sectores, bonos soberanos y corporativos. Lo que la gráfica nos indica es que el riesgo total tiende a disminuir conforme se agrega un mayor número de activos a la cartera del inversionista. Sin embargo, hay dos salvedades. La primera es que la disminución en el riesgo total no es lineal y que esta disminución es a expensas de la reducción en el riesgo no sistemático, que se puede diversificar. La segunda es que el beneficio de la diversificación tiene un límite. Ese límite es el riesgo sistemático, aquel que queda presente aún después de la diversificación de la cartera del inversionista. Por último, revisaremos los riesgos cuantificables, no cuantificables y el riesgo soberano. Los riesgos cuantificables son aquellos para los cuales es posible conformar una base estadística que permita medir las pérdidas potenciales. Los no cuantificables son derivados usualmente de acontecimientos imprevistos para los cuales no es posible conformar una base estadística. Por último, el riesgo soberano es la posibilidad de que el gobierno de una nación incumpla su deuda soberana al no cumplir con los pagos de intereses o capital. Un ejemplo del siglo XXI es el gobierno de Grecia,
Sus altos niveles de deuda derivaron en una crisis de deuda pública que tuvo un efecto dominó en el resto de la Unión Europea. La confianza internacional en la capacidad de Grecia para pagar su deuda soberana disminuyó, obligando al país a adoptar estrictas medidas de austeridad. El país recibió 2 rondas de rescates financieros, los bonos del gobierno griego fueron clasificados como bonos basura y el riesgo se esparció a toda Europa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @MoneyLabsMX, y suscribirte a nuestro canal de YouTube, @MoneyLabsMX_oficial, para más contenido que te ayudará con tu examen a MIP Figura 3.